Hola, ¿qué tal a todos? En el día de hoy les vamos a hablar acerca del Big Bang. Nuestro grupo está constituido por Ana Isabel Yáñez, Harold David Vergara, Dani Elizabeth Peña y quien les habla, Eduardo Antonio Landa. Bueno, vamos a hablar algo acerca de qué es el Big Bang. El Big Bang se deriva de la palabra en inglés que quiere decir gran explosión. Esta teoría formula que el universo en un momento dado está comprimido de tal manera que su densidad era tan alta y acumulaba una gran energía que de un momento a otro la liberó, generando una gran explosión, dando así origen a todo lo que conocemos hoy, como estrellas, galaxias, planetas y demás. Se cree que esto ocurrió hace 13.800 millones de años, por lo cual esta sería la edad actual del universo. Pero esto no siempre se cumplió, ya que antes del siglo XX se creía que la Tierra era el centro del universo, con el modelo geocéntrico que ya hemos estudiado. Pues no se considera ni que el universo estuviera en expansión ni en contracción, ya que la Iglesia y científicos de la época afirmaban de que el universo era estático y eterno, por lo cual nosotros podíamos envejecer y morir y el universo seguiría estando tal cual como lo conocemos. Pero algunos metafísicos y teólogos del momento se preguntaban si realmente el universo estuviera en expansión. Si esto fuera así, entonces tendría que haber un inicio para el mismo. Por lo tanto, tendría que Dios haber creado el universo en tal momento del Big Bang, ya que antes no podría haber existido nada. Así pues, para afirmar que el universo estuviera en expansión tendría que haber una evidencia científica, y no fue sino hasta 1929, cuando Edwin Hubble, desde el observatorio del Monte Wilson en Los Ángeles, hizo un descubrimiento crucial. Observó que las galaxias no eran estáticas, se movían, además se alejaban de la Tierra a una velocidad increíble. Por lo tanto, esto colocaba en duda la existencia de Dios, aunque eso no es tema a tratar en después. Bueno, nosotros podríamos asemejar la expansión del universo, el origen del Big Bang, con un globo, ya que a medida que vamos inflando un globo vamos observando que cada una de las partes que están en su superficie se van alejando entre sí. Esto sería una recreación para lo que es el origen del Big Bang. Trae a colación una imagen que me pareció muy interesante, en la cual dice: le dijimos 1000 veces que le convenía hacer el universo estático y no en expansión, pero no nos hizo caso. Y ahí está, todavía no se lo puede sacar de la cabeza. Bueno, esto puede ser algo que choque la cabeza para algunas religiones, pero pues ya tenemos evidencia científica que afirma que realmente el universo está en expansión. Aquí podemos ver algunas imágenes que recrean cómo fueron los momentos después de haber ocurrido el Big Bang, donde toda la energía que estaba acumulada se comienza a liberar y a condensarse para formar nuevamente átomos, electrones y materia, que así mismo da origen a nuevos planetas. Aquí podemos ver una recreación de lo que ocurrió segundos después del Big Bang, donde podemos observar que en 10 a la menos 43 segundos, que es conocido como el tiempo de Planck, el universo tenía el tamaño de 100 trillones de veces más pequeño que un átomo y tenía una temperatura de 10 a la 43 Kelvin. A medida que el universo se fue expandiendo y se fue enfriando, fue generando átomos, protones, fue generando también materia antimateria. Y no fue sino hasta 100.000 millones de años donde se originó el primer átomo, que es conocida como la era de la materia. Y ya después de haber ocurrido el Big Bang, 15.000 millones de años después, ya se originaron los planetas y la vida como la conocemos hoy en día. En ese proceso de expansión o de gran explosión, en el momento mismo se tenía una gran temperatura, como vimos en el gráfico anterior. A medida que este se fue expandiendo, se fue enfriando, por lo tanto fue dando origen a algunos átomos y elementos que encontramos hoy en día, como es el hidrógeno y el helio. Estos se condensaron dando origen a estrellas, y esas estrellas a su vez generaron metales pesados que encontramos en la actualidad. Bueno, mi nombre es Harold David Vergara. Continuando con el tema del Big Bang, hablaré sobre la ley de Hubble. Esta ley conduce al modelo del universo en expansión y haciendo un retroceso en el tiempo a la teoría del Big Bang. La ley de Hubble establece que las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia. Hubble comparó las distancias a galaxias con sus respectivos corrimientos al rojo
debido a la recesión relativas entre ellas. A continuación, este es un gráfico sobre la ley de Hubble. Ahora sí, ¿quién era Edwin Hubble? Fue uno de los astrónomos estadounidenses más importantes del siglo XX. A él, junto a Milton Hamilton, se le atribuye la creación de la ley de Hubble, famoso principalmente por la creencia de que en 1929 había demostrado la expansión del universo mediante el corrimiento al rojo de galaxias distantes. El corrimiento al rojo o acercamiento hacia el rojo ocurre cuando la radiación electromagnética, que normalmente es una luz visible, se emite o se refleja de un objeto y es desplazada hacia el rojo al final del espectro electromagnético. Aquí hay una muestra sobre la ley de Hubble con el corrimiento al rojo y la distancia de las galaxias. La ley de Hubble puede escribirse como B igual a h sub 0 por D, donde B es la velocidad de la recesión debido a la expansión del universo. Esta generalmente está en kilómetros sobre segundo. D es la distancia actual a la galaxia, la cual es dada en megaparsec, y h sub 0 es la constante de Hubble. La constante de Hubble, h sub 0, durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, se estableció un valor promedio entre 50 y 90 kilómetros por segundo sobre megaparsec. Así se produjo una disputa entre Gerard de Barcourt, que defendía a un valor de 100, y Alan Sandage, que asignaba el valor de 50. En mayo del 2001, el Hubble Cape Project, que era un telescopio muy grande, estimó el cálculo entre 72 más o menos 8 kilómetros por segundo sobre megaparsec. Y en el 2003, por medio del satélite WMAP, se obtuvo un cálculo de 71 más o menos 4 kilómetros por segundo sobre megaparsec. Bueno, mi nombre es Ana Isabel y yo voy a continuar con el tema de la teoría del Big Bang. Voy a hablar acerca del Big Bang en términos de cifras. Entonces, de acuerdo a la teoría, después del Big Bang se creó el espacio, el tiempo, la energía y la materia en un tiempo de 10 a la menos 43 segundos, denominado tiempo de Planck. Este pues es el intervalo de tiempo más pequeño que puede ser medido. Se determina midiendo cuánto tarda la luz en recorrer la longitud de Planck, es decir, la distancia más pequeña posible entre dos puntos del espacio en que las fuerzas del universo pueden actuar. Por debajo de esta longitud, las leyes de la física conocida, desde Newton hasta Einstein, dejan de cumplirse, y así pues deja de tener sentido referirse a movimiento y pues mucho menos a tiempo. De acuerdo a los cálculos actuales, al Big Bang le tomó 2 tiempos de Planck crear todas las fuerzas del universo. Entonces, toda la masa y energía del universo se hallaba comprimida en una masa a temperatura y densidad inimaginable antes de que ocurriera el Big Bang. Bueno, la masa que nombré anteriormente ocupaba un espacio de 10 a la menos 20 veces menor que un núcleo atómico, y las fuerzas de gravitación, electromagnéticas, las fuerzas nucleares, fuerte y débil, se hallaban unificadas pues dentro de dicha masa. Entonces, por la elevadísima densidad que esta masa tenía, la materia existente en los primeros momentos del universo se expandió muy rápidamente. Así pues, a los 10 a la menos 35 segundos comenzó la expansión e inició bruscamente la reducción de la temperatura, la que llegó hasta los 1028 Kelvin. El universo continuó su expansión hasta alcanzar 1050 veces su dimensión original. Entonces, para la teoría del Big Bang se han catalogado ciertas eras
fraccionésima de segundo, y durante esta se crearon las primeras partículas constitutivas de la materia. Así pues la materia surgió de un estallido a una temperatura de 1027 Kelvin y descendió hasta llegar a 1014 Kelvin. De este estallido surgieron las partículas elementales como los quarks, los leptones y los mesones y los hadrones. Tanto el hidrógeno como el helio habrían sido los productos primarios del Big Bang. La siguiente era es la era conocida como la era de la radiación. Esta se dio durante los 10.000 primeros años. Está caracterizada porque se dio una emisión de rayos gamma producidos durante la descomposición del deuterio o pues conocido como el hidrógeno pesado. La siguiente era es la era del desacoplamiento. Esta se dio después de 300.000 años a partir del estallido del Big Bang. Se da un desacople entre la materia y la radiación y así pues al darse la expansión el helio y el hidrógeno se enfriaron y condensaron, comenzando la formación de las diferentes galaxias. Así pues entonces el hidrógeno empezará a formar las 3/4 partes de la masa del universo y el resto en la mayoría de casos está dada por el helio. Bueno, y pues de acuerdo a cómo se iba dando la expansión del universo, la radiación que quedaba como residuo de dicho Big Bang continuó enfriándose hasta llegar a una temperatura de unos 3 Kelvin, aproximadamente pues menos 70 grados centígrados, y esta radiación de fondo de microondas vino a ser detectada por los radioastrónomos en el año de 1964, proporcionando de esta manera lo que la mayoría de los astrónomos consideran la confirmación de la teoría del Big Bang. También quiero hablar acerca de algunas evidencias experimentales que se han tenido hasta el momento, pues acerca de que en realidad el Big Bang sí ocurrió. Entonces, el hecho de que las estrellas en este momento se estén alejando de nosotros a velocidades gigantescas ha sido verificado repetidamente. Los expertos han denominado a esta situación como un corrimiento del espectro de luz que recibimos del universo hacia el color rojo, implicando así pues que el universo se encuentra en una expansión y no en una contracción. Por esto, la antigüedad del universo está dada en unos 13.7 mil millones de años, de acuerdo a las estimaciones más recientes. Bueno, también en el año de 1949, el físico y astrónomo George Gamow postuló que si el Big Bang en realidad pues ocurrió, la radiación que acompañó a dicho proceso habría perdido energía a medida que ocurría la expansión del universo, y por eso en nuestro tiempo debería existir una forma de emisión de radioondas procedente de todas las partes del firmamento de una manera homogénea y sin importar la dirección desde uno la midiera. Así pues entonces en el mes de mayo del año 1964, el físico germano norteamericano Arno Alan Penzias y el radioastrónomo norteamericano Robert Woodrow Wilson consiguieron detectar esta radiación de fondo de microondas que impregna todo el universo conocido, dando así pues claras evidencias de que el Big Bang en realidad sí ocurrió y pues de que los astrónomos no se encuentran pues muy desviados en cuanto a su intención de entender desde dónde procede nuestro universo. Hola, soy Tania Lizeth Peña y continuando con la teoría del Big Bang, les voy a hablar acerca de los puntos más débiles de esta teoría. Dentro de la teoría del Big Bang existen unos puntos débiles los cuales radican en los conceptos abstractos de esta teoría. Estos son difíciles de entender. El interrogante más fuerte que existe es qué existía antes de la explosión cósmica. Los filósofos de la antigüedad creían que nada podía surgir de la nada, pero según las leyes y ecuaciones de la física, se puede crear materia a partir de un bagaje de la nada.
Nuestro universo se pudo formar o surgió de la nada. Esto es algo difícil de entender. La nada lo originó todo. No hay nadie quien lo entienda. No se puede explicar este gran misterio. Em, digamos que para sustentar el fin del universo, un gran problema que los científicos todavía no han resuelto es, es a partir del modelo del universo en expansión. Es si el universo es cerrado o es abierto. Es decir, si se expandirá indefinidamente o se volverá a contraer, como lo dice esta gran teoría. Friedman estableció un valor crítico de densidad, por debajo del cual la gravitación es inferior al impulso expansivo y el universo se expandirá sin límites, y por encima del cual la gravitación acabará frenando la expansión y contrayendo, haciendo que éste colapse sobre sí mismo. Es decir, que al final de los tiempos él llegará a un punto en el que colapsará y no habrá más universo. Dentro de esta teoría se podría afirmar que un número infinito de Big Bang o explosiones cósmicas darían a un lugar infinito de universos. El problema es que dentro de esta materia del universo es invisible, es la llamada materia oscura. Nosotros dentro de nuestro universo no la podemos ver, pero fuera de estas galaxias es visible. Hasta que se pueda comprender este fenómeno de la materia oculta, este fenómeno se podrá entender un poquito más. Tenemos algunas teorías relacionadas con la del Big Bang. En 1948, los astrónomos austriacos Hermann Bohm y Thomas Gold formularon una teoría alternativa a la del Big Bang. Esta, pues digámoslo así, aceptaban un universo en expansión, pero negaban que hubiese tenido un lugar en una primera explosión. No se adopta la teoría del Big Bang como algo coherente, pero si hubiese estallado algo en el universo, ellos lo toman como si no hubiera pasado nada, como si fuera imposible que éste hubiera creado vida. Afirmaban que a medida que las galaxias se separaban, se creaban nuevas galaxias, formándose con una materia que no tenía fundamentos físicos. Esta dio como resultado que se obtuvo un mismo universo esencial a través de la eternidad. O sea, sigue siendo el mismo universo sin principio ni fin. Ese fue el resultado que se obtuvo a través de esta teoría. Esta teoría hacía mención a una teoría denominada universo en estado estacionario. La teoría del universo en estado estacionario es una teoría cosmológica en el cual la disminución de la densidad que produce el universo al expandirse se compensa con una creación continua de materia. Entonces, digámoslo así, que es como algo que se solapa o se relaciona formando teoría con la disminución de la densidad del universo. Bueno, esto sería lo que le queríamos compartir dentro de la teoría del Big Bang. Existen muchísimos más fundamentos. Muchísimas gracias.